No es solo Maduro, es el vacío de poder. Estados Unidos prepara el día después con artillería naval desde el Caribe. Contrato político. La normalidad de guerra se apodera de Venezuela. La CELAC se fractura, la Unión Europea recula. Bruselas se desmarca del tema Estados Unidos-Venezuela y enreda la cumbre. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Este miércoles 5 de noviembre de 2025 no viene vacío. La realidad del país y el mundo sigue cambiando minuto a minuto. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias de Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. No es solo por Nicolás Maduro, es por el día después. El presidente Donald Trump sabe que su posible caída dejaría un vacío que Rusia, China o Irán buscarían llenar. Por eso el despliegue naval no es presión, es una ocupación preventiva. Como en 1962 o en los 80, Washington revive su vieja doctrina Kennedy. El Caribe no se comparte, se domina. Génesis Pérez nos amplía esta información. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha expuesto explícitamente sus operaciones en el Caribe, la lógica de su despliegue dicta que si Maduro encarna la amenaza política, el Caribe encarna la amenaza estratégica. Y en esa ecuación, la Casa Blanca ya eligió su campo de batalla. No se trata solo de Venezuela, se trata del regreso de Estados Unidos al corazón del continente. En ese juego, Maduro es el villano perfecto, acusado de narcotráfico, señalado por crímenes de lesa humanidad y aún en pie pese a las sanciones, los supuestos intentos de golpe y el aislamiento diplomático. Controlar el Caribe hoy es controlar las rutas del petróleo venezolano, el oro del Orinoco, los minerales de Guayana y el tránsito marítimo entre América, África y Europa. Es blindar el hemisferio occidental ante la expansión china, el espionaje ruso y el avance de las economías del sur. A Trump no le importa la democracia, no le importa la libertad y no le importa Venezuela, pero sí le importan los intereses petroleros. Entonces, y de hecho tiene dos facciones en su administración, una, la de Marco Rubio, muy a favor de una política dura con Maduro, y otra buscando un interés, la otra de Grenell buscando un entendimiento petrolero. El portaaviones Gerald Ford es el más grande y letal del mundo. Ya cruzó el estrecho de Gibraltar rumbo al Atlántico y en paralelo el USS Carney atracó en Puerto Rico para unirse a la misión antinarcóticos que en realidad parece el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra del Golfo. El ex embajador James Story lo dijo sin diplomacia. La fuerza en el Caribe es demasiado grande y potente como para ser solo antinarcóticos. El investigador Noel Maurer fue más directo. Si Trump va a usar fuerza militar contra Venezuela, lo primero que habrá que ver es un portaaviones en el Caribe. Lo que hace esta situación más compleja, yo diría que fundamentalmente es la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump es capaz de tomar medidas, digamos, que no obedecen a los cánones tradicionales de la política exterior. Entonces, además puede pasar de un lado a otro. Trump ha entendido que el poder de Maduro va más allá de Miraflores. No es solo un problema venezolano, es una amenaza continental. Su régimen controla territorios mineros, financia redes criminales, ofrece refugio a grupos armados y comercia petróleo con Rusia, Irán y China. Pero lo que inquieta a Washington es el vacío de poder que podría llenar otro actor global que no se encuentre atrincherado. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informará hoy al Congreso sobre los operativos militares en el Caribe y el Pacífico contra narcolanchas en una sesión cerrada. The administration has briefed Congress on these matters 8 separate times, and Democrats have been included in those briefings. In fact, I know that Secretary Rubio will be on Capitol Hill tomorrow to brief the Gang of 12, which includes Democrats as well. So the president's made it very clear, if senators want to understand the administration's operations against narco drug traffickers, we are very happy to speak with them about that, and we will continue to do so. But we've been incredibly transparent. As I said, there's been 8 briefings on this topic, with the 9th coming tomorrow. La Casa Blanca confirmó que estos sucesos han sido reportados en 8 ocasiones, aunque los demócratas acusan a la administración Trump de ocultar detalles de los 16 ataques y los más de 64 fallecidos que ha dejado esta ofensiva antinarcóticos. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso de lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales
La pregunta del día, la de hoy, es la siguiente. Nicolás Maduro aparece en el radar de Estados Unidos, pero lo que se maneja en el Caribe es mucho más grande. Rutas marítimas, alianzas extranjeras, recursos mineros. El nuevo mapa geopolítico ya no se discute en despachos, se impone con portaaviones. ¿Pero tú qué crees? ¿Estamos viendo el fin de Maduro o el inicio de una ocupación regional? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El chavismo ya no habla de resistir, sino de producir y pelear al mismo tiempo. Diosdado Cabello sostiene que Venezuela debe seguir funcionando, incluso bajo ataques reales. Una narrativa que divide al país entre productores y combatientes, mientras el régimen afina su discurso de enemigo interno y externo para justificar cualquier escenario. Juliana Palmar nos tiene los detalles. Durante la plenaria del Congreso del PSV, el vicepresidente del Partido del Chavismo, Diosdado Cabello, se presentó al país como una trinchera en funcionamiento. Llamó a que el que tenga que combatir, combate, el que tenga que producir, produce, estableciendo una línea de mando que divide a la sociedad entre quienes sostienen a la revolución con trabajo y quienes deben defenderla con acción. El discurso del régimen es cada vez más claro. Están convencidos de que su salida será muy pronto. En primer lugar, nunca un pueblo había estado tan unido como está hoy en día. No estamos hablando de oposición nada más, estamos hablando de todo un pueblo. Desde la base está unida, en primer lugar, contra el rechazo hacia el gobierno de Maduro. En segundo lugar, también con el apoyo que dan a la máxima dirigente, a la líder de los venezolanos, María Corina Machado. Este discurso marca un retorno a la lógica de la guerra interna, donde la crisis deja de ser un problema estructural y se convierte en parte de la batalla por la supervivencia. Cabello habló de un enemigo interno debilitado y desprestigiado, reforzando la idea de que cualquier oposición o disidencia es una amenaza al orden revolucionario. Pequeño porcentaje de gente que está en contra del gobierno son los propios chavistas que hoy le dan la espalda a quien anteriormente también abandonó a un pueblo a la desdicha, pues, de vivir con hambre, con miedo y con represión en un mundo, en un país sin libertades. La llamada normalidad de guerra reconfigura el poder en clave de resistencia. El chavismo se erige como un garante de la producción y el control, mientras el enemigo, ya sea real o simbólico, justifica la cohesión interna. En el fondo, Cabello plantea un país donde no hay espacio para la neutralidad. Solo caben los que obedecen y producen, o los que deben ser combatidos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La cumbre de la CELAC se hunde antes de iniciar. Estados Unidos, Venezuela y Colombia dinamitan la agenda. Europa recula. La tensión domina y el riesgo es claro. Otra cumbre al borde del fracaso, tal como ocurrió recientemente con la de las Américas. Catherine García nos cuenta más. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Unión Europea CELAC-UE en Colombia arranca con grietas visibles. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no espera cortesía diplomática, exige que se hable del operativo de Estados Unidos en la región. Una postura favorecedora para el colombiano Gustavo Petro, anfitrión del evento, que se ve afectado con las acciones militares junto a Venezuela. Lo que estamos viendo a continuación es que de alguna otra forma, con lo que dice Lula está de alguna otra forma configurando no un bloque de resistencia, sino más bien un posicionamiento como el líder de América Latina. En otras palabras, Lula busca hacer lo que ha querido hacer en sus otras administraciones, y es hacer de Brasil una suerte de integrador, pero también de voz visible de América Latina frente a una política estadounidense lo suficientemente agresiva. En este mismo contexto, Europa se repliega. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron piden desescalar las fricciones en la región y declinan su viaje. Interesante es que el presidente colombiano Gustavo Petro haya utilizado el factor conspiración denunciando saboteos para que la cumbre fracase. El declinamiento del canciller alemán
del presidente francés y, por supuesto, de la comisionada europea, significa de alguna otra forma que tal vez Europa no quiere entrar en la discusión de fricción con Estados Unidos. La cumbre Unión Europea-CELAC me da la impresión que va a ser más bien una cumbre no cumbre. Seguramente va a estar erosionada porque si bien se va a llevar a cabo en Santa Marta la próxima semana, pues entonces no habrá una cumbre como se esperaba que fuera la cumbre. Lo de Petro es que él bien dice que es un sabotaje, pero yo siento que más que un sabotaje es un cálculo prudente que hacen algunos líderes europeos. De esta forma, la cumbre de la CELAC-UE se enfrenta al clima más puro y frágil del territorio latino. Ideas de conspiración, tensiones, narcotráfico, exclusión y un modelo de política que se mantiene en el concepto del tercer mundo. La Unión Europea insiste en su firmeza ante la crisis venezolana, pero la presión de Donald Trump y las provocaciones del chavismo han alterado el equilibrio diplomático. ¿Actúa Bruselas con autonomía o baila al ritmo de Washington? Los fondos de ayuda humanitaria están en juego. Continuamos con María José Prado. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, aseguró que la Unión Europea se mantiene firme en el derecho internacional luego de las advertencias de Donald Trump sobre Venezuela. Desde Bruselas, Kallas subrayó que el bloque solo respalda el uso de la fuerza bajo los parámetros de la ONU y pidió centrarse en soluciones diplomáticas y humanitarias. La ayuda humanitaria europea sí puede mantenerse mayormente no politizada, si se gestiona como un corredor humanitario de acceso, se ejecuta vía socios multilaterales y se evita mezclar la narrativa humanitaria con la contenciosa política. Pero con la ley de organizaciones no gubernamentales de 2024 y el cierre del espacio a las Naciones Unidas, el riesgo de instrumentalización es estructural y ajeno al control de la Unión Europea. El límite real lo pone el régimen que opera en Venezuela. En paralelo, la Comisión Europea anunció 21.5 millones de euros en ayuda humanitaria, de los cuales 14.5 millones irán destinados a Venezuela. Los fondos, según Bruselas, buscan fortalecer la salud, nutrición y protección de comunidades vulnerables y se canalizarán a través de socios humanitarios del bloque. No se trata simplemente de rechazo a la ayuda, sino de consideraciones políticas, de control y de legitimidad que pueden explicar esa resistencia. El primer tipo de control es operativo. Un gobierno siempre quiere gestionar la entrega y también su visibilidad. También se juega su capacidad de asignar recursos a sus bases de apoyo o a las zonas clave para su legitimidad. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el anuncio, calificándolo de corrupción disfrazada de solidaridad. El canciller Iván Gil aseguró que esos fondos no llegarán al pueblo y acusó a la Unión Europea de financiar ONGs intermediarias, mientras recorta presupuestos sociales en Europa. Sabemos que su tiempo vale oro, por eso en Impacto en 60 segundos les traemos un resumen conciso de otros temas de interés. Sigan con nosotros, no se pierdan ningún detalle. Adiós a la mediación. El Papa llama a la paz y Qatar se retira del tablero. El escenario global se divide ante las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. Desde Roma, el Papa León XIV invoca la paz y exige abrir canales de diálogo entre Washington y Caracas. Con la violencia nadie vencerá, sentenció. Pero en Doha, la realidad es otra. Qatar, hábil mediador en conflictos internacionales, se desmarca. Su primer ministro declaró que no existen condiciones adecuadas para mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro, atribuyendo su decisión al aumento de la presión militar norteamericana. La retirada de Qatar deja a Maduro sin uno de sus principales canales diplomáticos en medio de una tensión regional en ascenso. Mazo mediático. El chavismo se retrae, pero aún castiga en silencio. El régimen venezolano cede terreno solo cuando el escándalo internacional lo obliga. El periodista Joan Camargo fue liberado este martes tras 5 días desaparecido. 4 jóvenes detenidos por una simple grabación en Tocorón también regresaron a sus hogares bajo presión mediática, y la esposa de un militar preso en Ramo Verde denunció una liberación prometida que terminó en desaparición. Pero además, una madre es perseguida por un video en TikTok criticando al régimen ante la emigración de sus hijos. El patrón se repite: detenciones arbitrarias, censura digital y desapariciones forzadas. No es justicia, es escarmiento. La dictadura no teme a las leyes, solo a la exposición en algunos casos,
y mientras las cámaras se apagan, el castigo continúa. La organización criminal transnacional Tren de Aragua podría ser incluida en un proceso de paz en Colombia. Al parecer, el presidente Gustavo Petro lo está pensando, a pesar de los daños que ha generado esta megabanda de origen venezolano en su territorio. ¿Cuáles serían las consecuencias? Quique Frías con el reporte. Hace poco más de un mes, el Tren de Aragua, peligrosa organización criminal transnacional, solicitó al gobierno colombiano entrar en un proceso de paz. El grupo, nacido en cárceles venezolanas y hoy con presencia en varios países de la región, busca colarse en la paz total, alegando que controla territorios y que puede bajar la violencia. Pero aquí hay un punto clave. Petro había dicho que el proceso era para actores armados con motivaciones políticas, no para estructuras criminales dedicadas a la trata, la y el sicariato. Si el gobierno abre esa puerta, el mensaje puede ser que el crimen organizado también puede negociar beneficios con el Estado. Pero, ¿qué consecuencias pudiera generar que el mandatario acceda a la petición de esta megabanda delictiva? Hay que tener 3 puntos de análisis. El primero es que la paz total no es un modelo que haya mostrado resultados en términos de procesos de paz, ni de cese al fuego, ni de dejación de armas. Muestra de ello es que a menos de un año de terminar el actual gobierno de Gustavo Petro, no se ha logrado una negociación sólida o por lo menos unas mesas constantes con ninguno de los grupos. Eso incluye el ELN, las disidencias de FARC y el Clan del Golfo. Pero vamos al segundo punto, y es que una cosa son los grupos terroristas que precisamente fueron enmarcados en términos internacionales y a los cuales se les quitó el título para poder dialogar, como el caso del ELN, que los deja ahora como grupos armados organizados. Y otra cosa son los grupos criminales transnacionales, porque los grupos armados organizados, como el ELN o las disidencias de FARC, se caracterizan por 3 grandes cosas. Primero, porque dicen tener un proceso ideológico. 2, porque ese proceso ideológico busca alguna incidencia en el Estado, incluido el proceso político electoral. Y lo tercero, buscan enfrentamiento directo con la fuerza pública o con la fuerza legítima del Estado para poder controlar territorio. Mientras tanto, las organizaciones criminales, sean nacionales o transnacionales, no tienen un proceso ideológico, no buscan entrar al Estado y no buscan enfrentarse con la fuerza pública. Lo más complejo sería que este tipo de procesos criminales, que no están ligados a procesos ideológicos, intentaran entrar, por ejemplo, a una situación de justicia especial o de prebendas especiales con la justicia, porque tienen una dinámica absolutamente distinta e históricamente diferencial. El expediente del Tren de Aragua en Colombia no es menor. Extorsión a comerciantes inmigrantes, control de pasos fronterizos, trata de mujeres, explotación sexual, sicariatos por encargo y además participación en homicidios en la capital Bogotá, Cúcuta y todo el eje cafetero. Además, alianzas con bandas locales para cobrar a comerciantes, coloquialmente llamadas vacunas. Sin embargo, no es decisión de la población. Es una decisión enteramente del gobierno de Petro. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Gracias por estar del otro lado, por comentar, por compartir. La verdad se construye entre todos. Nos vemos en la próxima emisión matutina. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, visitar la página web y suscribirse al canal de YouTube. Que tengan un feliz día.